Exalcemos nuestro canto con viva emoción. A propósito de mañana se cumple un año de la muerte. El 57 aniversario. Sí. De la muerte de Fernández Domínguez en combate. Sí. Sí, nosotros tenemos una conferencia el viernes 20 que es dedicada a esos 57 aniversarios del coronel, de la muerte del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Se la dedicamos a él porque de los forjadores de la lucha contra el triunvirato y la revolución que se inicia a partir de ese momento, sí. Vemos en Fernández Domínguez la persona militar que tenía la mejor concepción de la ley. En función de eso, vamos a dar una conferencia contra la ignorancia política. Este viernes 20 a las 7 de la noche. En la Biblioteca Nacional. Sí. Y a favor de la vigilancia de la transparencia del Estado para evitar la corrupción en la República Dominicana. Sí. Porque cuando Fernández Domínguez se inclina a respaldar el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, es por varias razones. Primero, porque comprendía la importancia de que la Constitución fuera encabezar la supremacía del Estado. Y además de que el profesor Juan Bosch encarnaba el pensamiento de la defensa de la ley. Fernández Domínguez planteaba que qué sería de la sociedad si los malvados gobernaran al margen de la voluntad de la ley. Él era un preocupado. Entonces nosotros que entendemos que la situación que vive el país en términos de corrupción, en términos de impunidad, en términos de los conflictos sociales, el problema que hay inclusive con la policía y la sociedad, todo eso termina aterrizando en lo que es la importancia de la aplicación de la Constitución y la ley. Por eso, esa conferencia el viernes, a la cual invitamos a todas las personas interesadas en cumplir con el artículo 75, numeral 12 de la Constitución, que nos trata acerca del deber que tiene el ciudadano y la ciudadana de velar
por el fortalecimiento y calidad de la democracia, por la defensa del patrimonio público y por la transparencia del manejo de la función pública. Es decir, en la República Dominicana y el mundo lo que puede salvar finalmente las sociedades va a ser el que nos inclinemos por conocer, respetar y aplicar la ley en todas las circunstancias de la vida. Baje aquí, señor director. Mientras eso no se dé, el mundo seguirá a la deriva. Nosotros, entonces, el viernes vamos a explicar una serie de situaciones, por qué somos como somos, por qué en la República Dominicana ha imperado la corrupción, cómo se da la impunidad, cuáles han sido las ventajas que hemos tenido después de la Revolución de Abril, qué ocurría antes con los regímenes de fuerza que había. ¿Es la fuerza la que debe de gobernar a los pueblos o es la razón, el sentido del deber, la ética, los principios patrióticos? ¿Es eso o qué? ¿En qué nos conviene? ¿Cómo han progresado los grandes países del mundo, los que viven con mayor estabilidad política, económica y social? ¿Cuál ha sido la realidad de su vida desde el Estado? Todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver el viernes en una exposición apretada. Vamos a ver los orígenes de nuestra sociedad, desde los indígenas, los 5 cacicazgos, hasta la llegada de un tipo de gobierno dirigido por gobernadores que mandaba la nobleza española y que acabó con los indios a partir de las encomiendas que comenzaron en el 1503 con la presencia del gobernador Nicolás de Obando. Vamos a ver cómo el país fracasó o terminó eliminando a los indios y terminó pasando de la recolección de oro a la producción de caña de azúcar, la traída de los esclavos, el surgimiento de la ganadería, las despoblaciones que hubo que hacer en la parte oeste, que trajeron como consecuencia el nacimiento de lo que es el Estado de Haití, en qué influyó el Estado de Haití, la situación que se presentó en el periodo de la España boba, la llegada de Boyer aquí en 1822, cómo llega entonces a formarse la Trinitaria, surge la independencia o separación de Haití, cómo se produce la anexión a España, qué ocurre con la anarquía de Estado que se produjo en los 14 años que se gobernó de 1865 a 1879 cuando subió Luperón al poder, en qué perjudicó tanto o perjudicaron los préstamos de Báez y Lili, la dictadura de Lili, la anarquía del inicio del siglo XX política, la llegada de la primera invasión norteamericana, cómo surge el gobierno de Horacio Vázquez y cómo es sustituido por Trujillo, en qué se emparentan Trujillo y Lili cuando cada uno traiciona a su mentor. Por un lado Lili a Luperón y por otro lado Trujillo a Horacio Vázquez. ¿Qué ocurre con la muerte de Trujillo? ¿Qué ocurre con el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, la revolución? ¿Qué pasó con la República Dominicana cuando Balaguer y la oligarquía dominicana manipularon al país en los 30 y tantos años después de la muerte de Trujillo? ¿Cómo se instala la oligarquía dominicana utilizando las ansias de poder del PLD y cómo el PLD responde formando a lo interno una oligarquía política que generó una división entre ellos, que trajo como consecuencia la llegada de Luis Abinader al poder? ¿Qué hacer nosotros entonces para poder combatir la corrupción? ¿Cómo debe acompañar el presidente la lucha contra la corrupción? ¿Debió el presidente primero haber hecho una revolución ética y moral en términos educativos en el país o debió enfrentarse a la modificación de una constitución que iba a tener que contar con aliados a los grupos políticos que tenía que perseguir por corrupción? Todas esas cosas nosotros lo vamos a ver el viernes para desembocar o terminar con una propuesta
de un manual contra la corrupción y la impunidad. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios del reclamo.